Capítulo 4. La casa de al lado. La casa de granito y secoya de los Santini tenía un diseño más moderno que la de Jenny, formando ángulos suaves y esquinas redondeadas. Se alzaba del suelo rocoso, ciñéndose a los contornos de la pendiente contra un fondo de soberbios pinos. Casi parecía una formación natural del terreno. Las luces estaban encendidas en un par de estancias de la planta inferior. La puerta delantera estaba entornada. En el interior se oía música clásica. Jenny llamó al timbre y retrocedió unos pasos hasta el lugar donde estaba Lisa. En su opinión, las dos debían mantenerse a cierta distancia de los Santini, pues era posible que estuvieran contagiadas por el mero hecho de haber estado junto al cuerpo de la señora Beck. No podría encontrar unos vecinos mejores, le contó a Lisa, esperando que se disolviera el duro y frío nudo que sentía en el estómago. Son gente estupenda. Nadie respondió a la llamada. Jenny se adelantó, pulsó de nuevo el timbre y volvió al lado de Lisa. Tienen una tienda de artículos de esquí y otra de objetos de regalos en el pueblo. La música crecía, descendía y volvía a crecer. Beethoven. Quizá no hay nadie en casa, apuntó Lisa. Tiene que haber alguien. La música, las luces. Bajo el alero del porche se levantaba de pronto un potente torbellino, y el aire, como el filo de una hacha, cortó las melodías de Beethoven, transformando por unos instantes su dulce música en un sonido irritante y discordante. Jenny abrió de par en par la puerta de la casa. A la izquierda del vestíbulo, en el estudio, había una lámpara encendida. Una luminosidad lechosa surgía de la estancia, cuyas puertas se hallaban abiertas y se dispersaban en el vestíbulo, del suelo de madera de roble hasta el umbral del salón en sombras. ¿Angie? ¿Vince? Llamó Jenny. No recibió respuesta. Solo la música de Beethoven, el viento amainó y la distorsionada melodía recuperó toda su armonía al volver la calma. Era la tercera sinfonía, la heroica. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? La sinfonía llegó a su conmovedor final, y cuando murió la última nota, no empezó a sonar ninguna otra pieza. Aparentemente, el tocadiscos se había desconectado. ¿Hola? Nada. Detrás de Jenny, la noche estaba callada. Delante de ella, la casa también estaba ahora en silencio. ¿No piensas entrar?, preguntó Lisa con voz nerviosa. ¿Qué sucede?, replicó Jenny, volviéndose hacia su hermana. Aquí hay algo extraño, añadió Lisa, mordiéndose el labio. Tú también lo notas, ¿verdad? Jenny titubeó. Luego, a regañadientes, asintió. Sí, yo también lo noto. Es como si estuviéramos solas aquí, tú y yo, y al mismo tiempo hubiera algo más. En efecto, Jenny tenía la extraña sensación de que estaban siendo observadas. Se volvió y estudió el césped y los arbustos, que habían sido tragados por las sombras casi por completo. Luego, observó una a una las ventanas, que se abrían a la fachada principal. Había luz en el estudio, pero las demás ventanas estaban cerradas, a oscuras, y con los cristales como espejos. Detrás de cualquiera de ellos podía haber a alguien espiándolas sin ser visto. «Vámonos, por favor», suplicó Lisa.
Llamemos a la policía o algo parecido. Vámonos ahora mismo, por favor. Jenny hizo un gesto de negativa con la cabeza. Estamos sobreexcitadas y nuestra imaginación está jugándonos una mala pasada. En cualquier caso, tengo el deber de echar un vistazo ahí dentro por si hay alguien herido o enfermo. Angie, Vince, quizá alguno de los niños. ¡No! Lisa agarró del brazo a Jenny, reteniéndola. Soy médica y estoy obligada a prestar ayuda. Pero si te has contagiado con algún germen de la señora Beck, ahora podrías infectar a los Santini. Tú misma lo has dicho. Sí, pero quizá ya estén muriendo de lo mismo que mató a Hilda. Y si fuera así, puede que necesiten atención médica. No creo que eso sea una enfermedad, murmuró Lisa en tono sombrío, como un eco de los pensamientos de la propia Jenny. Es otra cosa peor. ¿Qué podría ser peor? No lo sé, pero puedo notarlo. Es algo mucho peor. El viento se levantó de nuevo y los arbustos susurraron a lo largo del porche. Está bien, dijo Jenny. Espérame aquí mientras voy a echar un vistazo. ¡No! Se apresuró a decir Lisa. Si estás dispuesta a entrar, voy contigo. Penetraron juntas en la casa. Jenny se detuvo en el vestíbulo y dirigió la mirada hacia las puertas abiertas de su izquierda. ¡Vince! 2 lámparas bañaban de una cálida luz dorada todos los rincones del estudio de Vincent Santini. La estancia estaba vacía. Angie. Vince. ¿Hay alguien en casa? Ningún sonido perturbaba aquel silencio sobrenatural, aunque la propia oscuridad parecía de algún modo alerta, vigilante, como si fuera un inmenso animal al acecho. A la derecha de Jenny, la sala de estar quedaba envuelta en unas sombras densas como un tupido paño de lana negra. Al otro lado de la estancia, una luz mortencina se colaba por los bordes y por el resquicio inferior de la puerta de doble hoja que cerraba la entrada al comedor. Pero esa leve luminosidad no bastaba para disipar la penumbra que reinaba en la estancia. Jenny localizó un interruptor en la pared y encendió una lámpara, iluminando así la sala de estar, también desocupada. ¿Lo ves?, dijo Lisa. No hay nadie en casa. Echemos un vistazo al comedor. Atravesaron el salón, amueblado con unos cómodos sofás de color beige y unos elegantes sillones de oreja de estilo Reina Ana, tapizados en color verde esmeralda. El bafle del sonido, junto con el tocadiscos, estaba colocado discretamente en una rinconera. De allí había salido la música de Beethoven. Los Santini se habían marchado sin desconectar el aparato. Cuando llegó al otro extremo de la sala, Jenny abrió la puerta doble, cuyas hojas produjeron un leve chirrido. Tampoco había nadie en el comedor, pero la araña de luces iluminaba una escena sorprendente. La mesa estaba preparada para una temprana cena dominical. 4 manteles individuales, 4 juegos de platos, 4 cuencos para ensalada. 3 de ellos completamente limpios y el otro con una ración de ensalada. 4 juegos de cubiertos de acero inoxidable y 4 vasos, 2 de ellos llenos de leche, otro con agua y el último con un líquido de color ámbar que podía ser zumo de manzana. En el zumo y en el de agua flotaban unos cubitos de hielo que aún no se habían fundido del todo. En el centro de la mesa
estaban las fuentes con la comida. Un bol con ensalada, una bandeja con jamón, unas patatas al horno y una gran fuente con guisantes y zanahorias. Toda la comida estaba intacta, salvo la ensalada, de la cual ya se había servido una parte. El jamón cocido se había enfriado. En cambio, la capa de queso gratinado de las patatas al horno estaba aún entera, y cuando Jenny apoyó una mano en la cacerola, comprobó que todavía estaba muy caliente. La comida había sido servida a la mesa hacía menos de 1 hora, o quizá apenas 30 minutos. Parece como si hubieran tenido que marcharse con una prisa increíble, comentó Lisa. Jenny frunció el ceño y respondió: casi da la impresión de que se los hubieran llevado contra su voluntad. Había varios detalles inquietantes que apoyaban tal impresión, como la silla caída de lado a unos palmos de la mesa. El resto de las sillas estaba colocado en su sitio. Sin embargo, junto a una de ellas, Jenny descubrió en el suelo una cuchara de servir y un tenedor para carne de 2 puntas. En un rincón, también en el suelo, había una servilleta hecha una pelota. Parecía como si, en lugar de haber caído allí casualmente, alguien la hubiera arrojado con premeditación. Encima de la mesa, uno de los saleros se había volcado. Minucias. Nada espectacular, nada concluyente. A pesar de ello, Jenny se sentía preocupada. ¿Raptados contra su voluntad?, preguntó Lisa atónita. Quizá. Jenny seguía hablando en voz baja, igual que su hermana. Todavía notaban la inquietante sensación de que alguien las acechaba en las proximidades, oculto, observándolas, o al menos escuchando sus voces. Paranoia, se dijo mentalmente. No he oído nunca que alguien secuestrara a una familia entera, comentó Lisa. Bueno, quizá me equivoqué. Lo más probable es que uno de los niños haya enfermado de pronto y los padres le hayan tenido que llevar corriendo al hospital de Santa Mira, o algo así. Lisa inspeccionó de nuevo la estancia y ladeó la cabeza para escuchar el silencio de la casa. Parecía una tumba. No creo que se trate de eso. Yo tampoco, reconoció Jenny. Rodearon lentamente la mesa, estudiándola, como si esperaran descubrir algún mensaje secreto dejado por los Santini, y su miedo dio paso a la curiosidad. Esto me recuerda, de algún modo, lo que leí cierta vez en un libro que exponía una serie de hechos inexplicables. Ya sabes, el Triángulo de las Bermudas, o algún libro de ese estilo. Había un gran velero, el Mary Celeste. Eso sucedió hacia 1870, creo recordar. En pocas palabras, el Mary Celeste fue encontrado a la deriva en mitad del Atlántico, con la mesa preparada para la cena, pero toda la tripulación había desaparecido. El barco no había sido dañado por ninguna tormenta, ni tenía ninguna vía de agua en el casco. No parecía haber razón alguna para que los tripulantes lo abandonaran. Además, todos los botes salvavidas estaban en su sitio. Las lámparas estaban encendidas y las velas adecuadamente aparejadas. Como ya he dicho, la comida estaba en la mesa. Todo se encontró exactamente como debía estar, y sin embargo, todos los hombres que viajaban a bordo habían desaparecido. Todavía hoy sigue siendo uno de los grandes misterios del mar. Bah, estoy segura de que aquí no hay ningún gran misterio,
respondió Jenny inquieta. Estoy convencida de que los Santini no han desaparecido para siempre. Mientras daba la vuelta en torno a la mesa, Lisa se detuvo, levantó los ojos y miró a Jenny, parpadeando agitadamente. Si realmente alguien se los ha llevado contra su voluntad, ¿crees que eso puede tener algo que ver con la muerte de tu asistenta? Quizá, con lo que sabemos, no podemos afirmarlo con certeza. Bajando todavía más la voz, Lisa susurró. ¿Crees que deberíamos buscar una pistola o alguna arma? No, no. Jenny contempló la comida intacta de la fuente, la sal derramada, la silla caída. Apartó la vista de la mesa y murmuró. Vamos, cariño. ¿A dónde me vas a llevar ahora? Veamos si funciona el teléfono. Cruzaron la puerta que comunicaba el comedor con la cocina y Jenny encendió la luz. El teléfono estaba en la pared, junto al fregadero. Jenny descolgó, escuchó, pulsó varias veces la palanca de la horquilla e intentó marcar un número, pero no había línea. Sin embargo, esta vez la línea no estaba realmente cortada, como la de su casa. Era una línea abierta, llena de suave susurro de electricidad estática. Los números de servicio de bombero y de la comisaría estaban en una etiqueta adhesiva pegada a la base del teléfono. A pesar de no escuchar el tono de marcar, Jenny pulsó las 7 cifras de la comisaría. No dio resultado. En ese instante, mientras volvía a pulsar la palanca de la horquilla, en un nuevo intento, Jenny empezó a sospechar que había alguien al otro lado de la línea, escuchándola. «Hola», dijo por el aparato. Un susurro lejano, como de huevos friéndose en una sartén. «¿Hola?», insistió. Solo un distante crepitar de la electricidad estática, eso que llaman nido blanco. Jenny se dijo a sí misma que no oía nada más que los sonidos normales cuando la línea telefónica está abierta. No obstante, le pareció que podía oír a alguien que la escuchaba con interés mientras ella hacía lo propio. Tonterías. Un escalofrío le recorrió el espinazo. Y, tonterías o no, Jenny se apresuró a colgar el auricular. La comisaría no puede estar lejos en un pueblo tan pequeño, comentó Lisa. A un par de calles. ¿Por qué no vamos caminando hasta ella? Jenny había pensado inspeccionar el resto de la casa, por si los Santini estaban en alguna parte, enfermos o heridos. Ahora, tras la sensación de tener a alguien al otro lado de la línea, se preguntó si tal sensación sería real y si el desconocido la habría oído por algún supletorio instalado en otra parte de la casa. Aquella posibilidad lo cambiaba todo. Jenny no se tomaba a la ligera su juramento hipocrático. En realidad, le gustaban las responsabilidades especiales que exigía su trabajo, pues era una persona que necesitaba poner a prueba frecuentemente su capacidad de juicio, su valor y su resistencia. Se crecía con las dificultades. Sin embargo, en aquel momento, su principal responsabilidad era para con Lisa y para con ella misma. Quizá lo más sensato era ir a buscar al agente Paul Anderson, volver a la casa con él y continuar entonces la inspección. Aunque deseaba creer que solo eran imaginaciones suyas, seguía percibiendo una mirada inquisitiva. Alguien las observaba, alguien las acechaba. «Vámonos», dijo a Lisa. «Enseguida».
La pequeña, visiblemente aliviada, abrió la marcha a toda prisa y cruzó el comedor y el salón hasta la puerta delantera. Fuera había caído la noche. La temperatura era más fría que a la hora del crepúsculo y pronto descendería todavía más, hasta los 5 o 6 grados, en un claro recordatorio de que el paso del otoño por las sierras era siempre breve y el invierno estaba ya impaciente por llegar a instalarse en la región. Las farolas de Skyline Road se habían encendido automáticamente con la llegada de la noche. En varios escaparates se habían puesto en marcha también las luces permanentes, activadas por unos diodos fotosensibles que habían respondido al oscurecimiento exterior. Jenny y Lisa se detuvieron en la acera, frente a la casa de los Santini, sobrecogidas por la panorámica que se abría ante ellas. Agarrado a la pronunciada ladera, con sus techos puntiagudos y en caballete alzados contra el cielo nocturno, el pueblo resultaba todavía más bonito, ahora que bajo la luz del crepúsculo algunas chimeneas lanzaban fantasmagóricas columnas de humo de leña. También algunas ventanas estaban iluminadas desde el interior, pero la mayoría de ellas reflejaba la luz de las farolas, como espejos oscuros. La leve brisa hacía que los árboles se mecieran suavemente a ritmo de nana, y el susurro que producían era como los tiernos suspiros y los murmullos soñolientos de 1 millar de niños dormitados apaciblemente. Sin embargo, no era solamente la belleza del paisaje lo sobrecogedor. Era la quietud absoluta, el silencio total, lo que había hecho detenerse a Jenny. A su llegada, lo había encontrado extraño. Ahora le resultaba siniestro. «La comisaría del pueblo está en la calle principal», indicó a Lisa, «a solo 2 manzanas y media de aquí». Las dos apretaron el paso hacia el paralizado corazón del pueblo. Capítulo 5. 3 balas. Una única lámpara fluorescente brillaba en la penumbra del depósito municipal, pero tenía el brazo flexible, doblado con firmeza, para enfocar la luz sobre el escritorio, y apenas permitía distinguir nada más de la gran sala. Sobre el escritorio había una revista abierta, justo bajo el círculo de luz blanca y potente. El resto de la estancia quedaba a oscuras, salvo por la pálida luminosidad que se filtraba por las ventanas, procedente de las farolas de la calle. Jenny abrió la puerta y entró, seguida muy cerca de Lisa. «Hola, Paul, ¿estás aquí?» Localizó el interruptor, dio las luces del techo y retrocedió instintivamente al observar lo que había en el suelo ante ella. Paul Anderson. Su carne, oscura, amoratada, hinchado, muerto. ¡Jesús!, exclamó Lisa, volviéndose rápidamente de espaldas. Caminó tambaleándose hasta la puerta abierta. Se apoyó en el marco y aspiró entre escalofríos el vigorizante aire nocturno. Jenny dominó con considerables esfuerzos el temor primigenio que empezaba a surgir dentro de ella y corrió junto a Lisa. Posó una mano en el débil hombro de su hermana y le preguntó si se encontraba bien. «¿Vas a devolver?» Lisa pareció esforzarse por contener las arcadas, hasta que por fin movió la cabeza en gesto de negativa. No voy a vomitar.
Ya estoy mejor. Salgamos de aquí. Dentro de un momento, respondió Jenny. Antes quiero echar un vistazo al cuerpo. Es imposible que quieras hacer eso. Tienes razón, no quiero. Pero quizás sí pueda hacerme una ligera idea de a qué nos enfrentamos. Tú puedes esperar aquí, en la entrada. Lisa suspiró resignada. Jenny se acercó al cadáver tendido en el suelo y se arrodilló junto a él. Paul Anderson presentaba el mismo estado que Hilda Beck. Cada centímetro cuadrado de su piel estaba moratado. El cuerpo estaba hinchado, la cara abotargada y distorsionada. El cuello casi tan grueso como la cabeza. Los dedos parecían una ristra de salchichas y tenía el abdomen distendido. Sin embargo, Jenny tampoco pudo apreciar en él ni siquiera el más leve hedor a descomposición. Los ojos vidriosos sobresalían de su rostro embotado y cárdeno. Aquellos ojos, junto con la boca abierta y crispada, reflejaban una emoción inconfundible: el miedo. Igual que Hilda, Paul Anderson parecía haber muerto de repente, presa de un terror profundo y estremecedor. Jenny no había tenido mucho trato con el muerto. Le conocía, naturalmente, pues en un pueblo tan pequeño como Snowfile, todo el mundo se conocía. Parecía un muchacho bastante agradable y un buen agente de policía. Jenny se sintió abrumada por lo que le había sucedido al pobre Paul. Mientras contemplaba sus facciones contraídas, notó en el estómago un nudo, un dolor sordo y tenso, y hubo que apartar la vista para contener las náuseas. El policía no tenía su arma en la cartuchera, sino en el suelo, cerca del cuerpo. Un revólver del calibre 45. Jenny contempló el arma, meditando sobre qué significaba aquello. Quizá había caído de su funda al rodar por el suelo su propietario. Era posible, pero Jenny lo dudaba. La conclusión más evidente era que Anderson había sacado el revólver para defenderse de un agresor. Si así habían sucedido las cosas, el hombre no había sido víctima de ningún veneno ni enfermedad. Jenny se volvió y observó a Lisa, que seguía de pie junto a la puerta, apoyada en el quicio y contemplando Skyline Road. Se puso en pie, dio la espalda al cadáver y se agachó junto al revólver durante unos largos segundos, estudiándolo y tratando de decidir si lo tocaba o no. Ahora no le preocupaba tanto la posibilidad de un contagio como en los momentos inmediatos al hallazgo del cuerpo de Hilda Beck. Aquello cada vez tenía menos el aspecto de alguna peste extraña. Además, si alguna enfermedad exótica acechaba realmente a Snowfile, debía de tener una virulencia terrible. Y Jenny, casi con toda seguridad, ya debía de estar contagiada. No tenía nada que perder si levantaba el revólver y lo estudiaba con más detenimiento. Lo que más le preocupaba era no borrar con ello alguna huella dactilar, delatora u otras pruebas importantes. No obstante, aun en el caso de que Anderson hubiera sido asesinado, no parecía probable que su agresor hubiera utilizado el arma de la propia víctima, dejando las oportunas marcas en ella. Además,
No parecía que nadie hubiera disparado contra Paul. Muy al contrario. Si había habido algún disparo, probablemente había sido él mismo quien había tirado del gatillo. Levantó el revólver y lo examinó. El cilindro tenía capacidad para 6 balas, pero 3 de las cámaras estaban vacías. El acre olor a pólvora quemada le indicó que el arma había sido disparada recientemente. En algún momento de aquel día, quizá hacía menos de 1 hora. Con el 45 en la mano, se incorporó y recorrió de un extremo a otro la sala de recepción, examinando el suelo de baldosas azules. Sus ojos captaron un destello metálico, otro y un tercero. 3 casquillos vacíos. Ninguno de los disparos había sido hecho hacia abajo, contra el suelo. Las baldosas azules perfectamente enceradas estaban intactas. Jenny pasó la puerta batiente de la barandilla de separación y penetró en la zona que los policías de las series de televisión siempre llaman la nevera. Recorrió un pasillo entre escritorios colocados frente a frente, archivadores por parejas y mesas de trabajo. Jenny se detuvo y dejó que sus ojos recorrieran lentamente las paredes verde pálido y el techo de ladrillo antisonoro blanco en busca de algún agujero de bala. No encontró ninguno. Aquello la sorprendió. Si el revólver no había sido disparado contra el suelo, ni contra las ventanas de la fachada, y no había sido así, pues no vio cristales rotos. Tenía que haberlo sido con el cañón apuntando a la sala, a la altura de la cadera o más arriba. Entonces, ¿dónde estaban las balas? No vio muebles dañados, maderas astilladas, chapas metálicas abolladas o plásticos agrietados. Aunque sabía que una bala de aquel calibre producía considerables daños en el punto de impacto. Si las balas disparadas no estaban en la sala, solo podían encontrarse en otro lugar, en el hombre o los hombres a los que Paul Anderson apuntaba. Pero si el agente había herido a un asaltante, o a 2, o a 3, con 3 disparos de un revólver de policía de calibre 45, 3 disparos tan perfectamente puestos en el cuerpo del agresor que las balas le habían quedado dentro sin atravesarle, deberían haber marcas de sangre por todas partes. Y, en cambio, no había una sola gota en toda la comisaría. Desconcertada, Jenny volvió al escritorio donde la lámpara fluorescente iluminaba un ejemplar abierto del Times. En una placa de metal ponía Sargento Paul J. Anderson. Allí debía de estar sentado, pasando una tarde aparentemente aburrida, cuando de pronto había sucedido lo que había sucedido. Segura ya de lo que oiría, Jenny descolgó el teléfono del escritorio de Anderson. No había línea, solo el zumbido electrónico, como de alas de insecto de la línea abierta. Igual que antes, cuando había intentado usar el teléfono de la cocina de los Santini, tuvo la sensación de que no era la única que escuchaba. Colgó el auricular, con demasiada brusquedad, con demasiada fuerza. Le temblaban las manos. En la pared posterior de la sala había 2 tablones con notas y boletines, una fotocopiadora, un armero cerrado, una radio policial, una pequeña central para radiopatrullas y un teletipo. Jenny no sabía cómo funcionaba este último,
De todos modos, estaba mudo y parecía desconectado. Tampoco consiguió poner en marcha la radio, aunque el interruptor de encendido estaba en la posición correcta. La lámpara piloto no se iluminaba. El micrófono siguió sin funcionar. Quienquiera que hubiera matado al policía había inutilizado también el teletipo y la radio. Cuando volvió a la zona de recepción, a la entrada de la comisaría, Jenny advirtió que Lisa no estaba en la entrada. Y por un instante, el corazón le dio un vuelco. Luego, vio a la muchacha en cuclillas junto al cuerpo de Paul Anderson, observándolo atentamente. Lisa alzó la mirada cuando Jenny volvió a cruzar la puerta batiente. Señalando el cadáver terriblemente hinchado, la pequeña dijo: No sabía que la piel pudiera estirarse así sin cuartearse. Su actitud de curiosidad científica, de distanciamiento, de estudiada indiferencia ante el horror de la escena, era transparente como el cristal. Sus ojos sobresaltados la traicionaban. Aparentando que la presencia del cadáver no le afectaba, Lisa se apartó del cuerpo y se incorporó. ¿Por qué no te has quedado en la puerta, querida? Estaba disgustada conmigo misma por haber sido tan cobarde. Escucha, hermanita, ya te he dicho que... Me refiero a que tengo miedo de que nos vaya a suceder algo malo. Aquí mismo en Snowfile, esta noche, en cualquier momento, algo realmente horrible. Sin embargo, no me avergüenzo de este miedo, porque es de sentido común tenerlo, después de lo que hemos visto. En cambio, hasta hace un momento me daba miedo incluso mirar el cadáver, y esa ya es una actitud decididamente infantil. Cuando Lisa efectuó una pausa, Jenny no hizo comentarios. La pequeña aún quería añadir algo más y necesitaba sacarlo de su mente. Ese hombre está muerto. No puede hacerme daño. No hay ninguna razón para tenerle miedo. Está mal dejarse llevar por los temores irracionales. Es una muestra de debilidad y una estupidez. Las personas deben hacer frente a ese tipo de miedos, insistió Lisa. Hacerles frente es el único modo de vencerlos. Tengo razón, ¿verdad? Por eso he decidido acercarme a esto. Y ladeó la cabeza, señalando el cadáver tendido a sus pies. Qué angustia había en sus ojos, se dijo Jenny. No era únicamente la situación en Snowfile lo que abrumaba a su hermana. Todavía tenía muy cercano el recuerdo de la tarde clara y cálida del mes de julio, en que había encontrado a su madre muerta de una apoplejía. De pronto, debido a todo esto, todo lo demás revivía en la mente de Lisa. Volvía su recuerdo con toda crudeza. Ahora estoy bien, dijo Lisa. Todavía tengo miedo de lo que nos pueda suceder, pero ya no tengo miedo de él. Dirigió una nueva mirada al cadáver para demostrar su afirmación. Luego, levantó los ojos y miró fijamente a Jenny. ¿Lo ves? Ahora puedes contar conmigo. No voy a fallarte de nuevo. Por primera vez, Jenny se dio cuenta de que constituía un modelo de conducta para su hermana. Con sus ojos, su rostro, su voz y sus manos, Lisa ponía de manifiesto en 1001 sutiles detalles un respeto y una admiración por Jenny muy superiores a cuanto ésta había podido imaginar. Sin expresarlo con palabras, la muchacha estaba diciendo algo que conmovió profundamente a Jenny. Te quiero, pero más aún que eso, me gustas. Estoy orgullosa de ti. Creo que eres fabulosa y si tienes paciencia conmigo,
Te haré sentir orgullosa y feliz de tener una hermana pequeña como yo. Fue toda una sorpresa para Jenny darse cuenta de que ocupaba una posición tan elevada en el panteón personal de Lisa. Dada la diferencia de edad y el hecho de que apenas habían parado en casa de sus padres desde que Lisa tenía 2 años, Jenny había creído ser prácticamente una desconocida para la muchacha. Ahora se sentía a la vez halagada y abrumada por aquella nueva perspectiva en sus relaciones. «Sé que puedo contar contigo», aseguró a Lisa. «Siempre he pensado que podría». Lisa sonrió cohibida. Jenny la abrazó. Por un instante, Lisa se agarró a ella impetuosamente. Cuando se separaron, la pequeña murmuró: «Así pues, ¿has encontrado alguna pista sobre qué ha sucedido aquí?» «Nada que tenga sentido». «El teléfono no funciona, ¿verdad?» «No». «Entonces están cortados en todo el pueblo». «Probablemente». Se dirigieron a la puerta y salieron al exterior. Tras echar un vistazo a la calle silenciosa, desde la acera de empedrado, Lisa hizo un comentario. «Todo el mundo está muerto». «No podemos estar seguras». «Todo el mundo», insistió la pequeña, con voz débil, sombría. «El pueblo entero, hasta el último vecino. Se nota en el ambiente». «Los Santini no han muerto, sino desaparecido», le recordó Jenny. Una luna casi llena había aparecido sobre las montañas, mientras ella y Lisa permanecían en la comisaría. En los rincones más oscuros, donde no alcanzaba la luz de las farolas y los escaparates, el calor de la luna dibujaba el perfil de las formas envueltas en sombras. Sin embargo, la luz plateada del astro nocturno no permitía identificar nada. Al contrario, caía como un velo, iluminando más unos objetos que otros, proporcionando solo vagos indicios de su forma real. Y como todos los velos, haciendo de algún modo que todo cuanto quedaba bajo él pareciera más misterioso y oscuro, que si hubiera estado en total oscuridad. «Un cementerio», continuó Lisa. «El pueblo entero es un cementerio. ¿Por qué no nos metemos ahora mismo en el coche y vamos a buscar ayuda?» «Sabes que no podemos. Si alguna enfermedad...» «No es ninguna enfermedad». «No podemos estar absolutamente seguras de eso». «Yo sí, estoy segura. Además, tú misma has dicho que casi lo habías descartado también». «Sin embargo, mientras exista la menor posibilidad, por remota que sea, tenemos que considerarnos en cuarentena». Lisa pareció advertir por primera vez la presencia del revólver. ¿Era del policía? Sí. ¿Está cargado? Disparó 3 veces, pero aún quedan 3 balas en el tambor. ¿Contra qué disparó? Ojalá lo supiera. ¿Piensas quedártelo?, preguntó Lisa con un escalofrío. Jenny contempló el arma que empuñaba con su mano derecha y asintió. Creo que debo hacerlo. Sí, aunque a él no le sirvió de mucho, ¿verdad?